cuando en febrero de 2020 él irrumpe en la Asamblea Nacional rodeado de militares. Yo recuerdo que pocos días después hablamos del tema y te dije, eso para mí es un síntoma de alerta. Eso no está bien lo que el señor hizo. Que fue un acto teóricamente intrascendente porque entró, el legislativo no estaba en sesión en ese momento. Primero con estas mega redadas que hizo y encarcelar a 60.000 personas. Después, todo lo que han salido para afuera de violación de derechos humanos, hay más de 400 denuncias sobre violación de derechos humanos. Orlando Goncalves, consultor político internacional. Él es especialista electoral desde Bogotá. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Espero que estés muy bien, hombre. Muy bien, Primero, ¿cómo está la salud? excelente, mejor imposible. Bueno. Nada, mantenerla, hay que mantenerla. Y lo otro es, ¿qué tal el clima? Te veo un poquitín abrigado, como si Do- tuviera un frigorífico. 12 grados No, hombre, no. estamos ahorita. No, no, gracias. Bueno, Orlando, hablando de cosas que se congelaron, parece que Nayib Bukele se pretende congelar en el poder en El Salvador hasta que se aburra. Así es, y lo hemos conversado varias veces en tu programa. Cuando en febrero de 2020 él irrumpe en la Asamblea Nacional rodeado de militares, yo recuerdo que pocos días después hablamos del tema y te dije, eso para mí es un síntoma de alerta. Eso no está bien lo que el señor hizo. Que fue un acto teóricamente intrascendente porque entró, el legislativo no estaba en sesión en ese momento, se sentó en la mesa del presidium de la asamblea, oró y rezó para que Dios lo iluminara, pero el hecho significativo, el hecho simbólico de haber ido rodeado de militares e irrumpir de la manera que lo hizo en la asamblea, para mí fue una alarma y me dijo aquí hay que estar pendiente porque esto pudiera eh, evolucionar hacia un régimen quizás no democrático. Bueno, y el tiempo nos fue dando la razón poco a poco. Primero, con estas mega redadas que hizo y encarcelar a 60.000 personas. Después, todo lo que han salido para afuera de violación de derechos humanos, hay más de 400 denuncias sobre violación de derechos humanos. Hay algunas organizaciones de derechos humanos que hablan de 2.000 personas que murieron bajo custodia del Estado. El hecho de que vaya por, creo que si no me equivoco, 28 meses con las garantías constitucionales suspendidas, el que cambiara la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía, eh, los fiscales, el que eliminara jueces, el que comenzara a presionar a medios de comunicación, el que periodistas comenzaran a salir de El Salvador y a exilarse, todo eso fueron síntomas claros. La cereza del pastel fue cuando, violando la norma pétrea de la Constitución, el Tribunal y la Corte Constitucional aprueban la reelección del señor presidente. Y bueno, ante eso la comunidad internacional no hizo nada, como es su costumbre. Y bueno, dejó pasar el tema. Y de hecho algunos mandatarios fueron a la toma de posesión, lo cual también es un síntoma de que no estaban conscientes de la gravedad de lo que había pasado. Bueno, y ahora tenemos el resultado, pues. Reelección indefinida, eliminación de algunos municipios, cambio de jueces, a equiparar las elecciones municipales con las presidenciales, de tal manera
eh, perdón, hará un intento de llevárselo todo. En fin, cambiar el periodo de 5 a 6 años. La verdad es que si uno quisiera ver alguna diferencia entre Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Díaz Canel y el señor Bukele, pues pareciera que no hay muchas diferencias. Tú sabes que me quedo pensando, en algún momento creo que escuché que Bukele tenía asesores que habían sido asesores de Enrique Capriles. ¿Eso todavía sucede? No, fueron asesores de Leopoldo López Ah, de Leopoldo y, López. y teóricamente los sigue teniendo. Teóricamente, una de las personas de mayor incidencia e influencia en el gobierno es una venezolana que trabajó muy de cerca con Leopoldo. Ahora trabaja muy de cerca con uno de los hermanos del presidente, que no tiene cargo, pero tiene una oficina al lado del despacho del presidente. Hay un consultor político, era un político venezolano, salió exiliado por persecución, se dedicó a la consultoría política y se vende como el asesor de Bukele, sigue vendiéndose así, uh, sigue trabajando para el partido Nuevas Ideas. Así que critican lo que tienen en casa, pero alaban lo que hay en la calle. Esa contradicción a mí no me termina de convencer y la verdad es que es lamentable. Pero bueno, es lo que hay. Yo te hago la poco feliz pregunta, porque me temo que ese laboratorio de ideas de la posibilidad de cambio que hay ahora mismo en Venezuela. Eh, Porque como que no se entiende bien por qué tú sales del país y asesoras a un presidente y lo que le dice es, no, aquí hay que reelegirse hasta la muerte. Pero si le estás diciendo a Nicolás Maduro que no lo haga. Bueno, son las incongruencias. Ahora, O si quieres lo podemos decir más folclóricamente. Hay un dicho que dice, por la plata baila el mono. Quizás lo que hay es un interés personal y entonces, bueno, como venezolano yo critico lo que está sucediendo en Venezuela, pero de este lado callo. Y te pongo el ejemplo. Cuando ya comenzó a ser preocupante este tema, cuando se aprobó la reelección, yo propuse en la Asociación de Consultores Políticos que debatiéramos el tema, la Asociación de Consultores Políticos Latinoamericanos. Y olímpicamente fueron dándole largas al tema. Yo propuse que los tres asesores que están en la asociación y que trabajan para ese gobierno fueran los que estuvieran en ese diálogo, porque conocen la realidad, están allí. Por supuesto, los tres se excusaron, dijeron que no podían, y la asociación terminó sin debatirlo. Y hoy tenemos el mismo debate, razón por la cual yo me planteo si debo seguir en esa asociación o no. Porque si una asociación de consultores políticos no entiende que su gran negocio se llama la democracia, porque sin democracia no hay campaña, no hay trabajo, no hay a quien asesorar, la verdad es que me parece que no hago mucho en esa asociación. Pero bueno, son las incongruencias que hay en mucha este gente, mundo. yo traigo el tema porque mucha gente que nos escucha, cuando pasa el gobierno, siempre le echa la culpa al presidente, al vicepresidente, pero normalmente hay un consultor político que por alguna razón a veces los latinoamericanos lo dejamos ahí, que tiene un peso muy grande. Recuerda lo que pasó en Guatemala, recuerda lo que ha pasado en otros países, en Ecuador, en un montón de países, y se ha convertido en eh, un tema importante. De hecho, ya cada vez que nosotros hablamos de quién está, de quién ganó una elección, siempre te pregunto quién es el consultor político, porque se han convertido, no era como en tu época, tú asesorabas al presidente y nadie sabía que tú estabas por ahí. Ahora son actores que quieren cogobernar. Algunos, Algunos, claro. lamentablemente es cierto lo que dice, en algunos casos así ha sido. Mi opinión es que los consultores no tenemos poder,
tenemos quizás, tal vez, a lo mejor es posible, algo de influencia en momentos determinados, pero las decisiones las toma el Ejecutivo, las toma el que está al frente del poder. Pero es innegable que ha habido consultores que anteponen su ego y anteponen su personalidad como si ellos fueran los candidatos y como si ellos fueran la máxima expresión del poder. Y eso es un enfoque equivocado, en mi opinión. Para cerrar el tema, yo recuerdo cuando va Marco Rubio a entrevistarse con Bukele y lo recibe como si fuera su brother de toda la vida. Y yo he leído varios artículos por ahí de que este grupo de asesores venezolanos tiene muchos contactos en Miami y en el sur de la Florida y han hecho es precisamente que eso se vaya creando. Entonces, claro, si tú tienes hermanazo del secretario de Estado más poderoso de Henry Kissinger, tú haces lo que te da la gana, ¿no? Bueno, no sé si eso va por ahí, pero pudiera ser, atención. Eh, pero el tiempo dirá en qué va a terminar eso. Por lo pronto, no hay ninguna posibilidad de cambio en El Salvador, al igual que no la hay en Nicaragua, no la hay en Cuba y no la hay en Venezuela. No están dadas las condiciones todavía. Fundamentalmente porque los ciudadanos se han apartado de la política, se han apartado de la discusión de lo público y no se involucran. Entonces, cuando los ciudadanos no se involucran en la discusión de lo público, que nos pertenece a todos, pues suceden este tipo de cosas y después es muy difícil revertirlas y muy difícil cambiar la orientación. Así mismo es. Orlando, pasemos a la Argentina. Vi una encuesta que decía que, bueno, en las próximas elecciones que hay son legislativas y el señor Milei parece que las va a ganar. Mira, es sorprendente. La situación social que hay en Argentina es dantesca. El 70% de las personas de clase media están endeudadas en su tarjeta de crédito para comprar comida. Se han endeudado en los últimos meses. La informalidad, el trabajo informal ha crecido vertiginosamente. El consumo de carne, leche, huevos ha caído de manera importante en los últimos meses. Eh, Sin embargo, y esto también lo hemos conversado en el pasado, cuando un antisistema irrumpe en el poder, el sistema político tradicional se paraliza porque no sabe cómo actuar. Y eso ha sucedido en la Argentina y sencillamente la estructura política, la clase política no ha sabido cómo actuar y ha terminado plegándose al señor Milei. Entonces los gobernadores, por un acto de sobrevivencia, bueno, yo pacto con Milei, Milei me manda fondos para mi provincia, entonces ahí me voy manejando. Pero yo soy el rey en mi provincia. Entonces, él ha logrado algunos acuerdos importantes, lo cual le daría una maquinaria política que no tiene en este momento. Y eso me parece sumamente peligroso, y sobre todo porque desarticulas el poder eh, y las estructuras políticas tradicionales que funcionaron mal, que no sirvieron. Bueno, pero era lo que había. Pero lo que hay ahora, el señor está desmantelando todo. Fíjate que oficializó el veto al aumento a las jubilaciones, a la moratoria provisional y a la emergencia en discapacidad. O sea, el señor sigue golpeando a la gente despiadadamente en su afán de teóricamente ordenar las finanzas del país, cosa que cuando tú no pagas tus deudas, pues entonces tienes superávit, porque no las pagaste. Pero hoy recibe 2.000 millones de dólares que le manda el Fondo Monetario Internacional. Dime si eso no es más deuda. Entonces, es complicado el escenario, es realmente complicado. La oposición se ha manejado con torpeza y una parte
se maneja con torpeza y la otra parte se le está plegando a Milei. Y bueno, es posible que gane la elección. Y si gana la mayoría legislativa, no nos extrañemos que haya un intento de cambio de constitución también para reelegirme. ¿Por qué no? Pues esto de Bukele tiene síntomas de epidemia. Comenzó en Venezuela, pasó a Nicaragua, Nicaragua ahora pasó a El Salvador y no te extrañe que esto pase en otros países de la región. Sí, y no es ideológico, No, es no, 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 personal. no, 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 absolutamente para nada. Sí, no es ideológico. Bueno, lo que pasa es que ese es el problema cuando tú votas por un charlatán de televisión, ¿no? Pues mi ley es eso. Yo Así tengo es. años de... A mí me gusta ver mucho la televisión argentina, tú lo sabes. Y yo tengo años de ver a Milei haciendo estupideces en televisión. No debates encendidos, no. Es verdaderas estupideces. Yo, de hecho, cuando vi que se iba a postular a presidente, me moría de la risa. Yo, esto va a ser un chiste malo, va a quedar con el 0.0% y ganó. Entonces, Porque la gente está tan decepcionada del sistema político, no encuentra respuestas en los gobernantes, que entonces hacen estas apuestas locas. Bueno, que se vayan todos al demonio. Entonces la gente ya no vota a favor de, sino vota en contra de. Yo voté por Milei porque Milei va a castigar a la casta política y los va a defenestrar. Y por eso voté por López Obrador en México, para que acabara con el PAN y con el PRI. Y así, y voté por Bukele para que acabara con Arena y con el FMLN, con los de siempre. Y ese argumento ha funcionado. Y votamos por Trump, o bueno, votaron por Trump para acabar con los de Washington. Y resulta que cambiaron unos de Washington por otros de Washington. Pero a la final no, los cambios no son tal y los ciudadanos siguen en situaciones complicadas. sí, sí. Y la verdad es que uno se queda pensando que la evolución es rápida, ni siquiera es que es una cosa más o menos. Es bastante rápida mientras que la gente se distrae en tonterías, ¿no? Cuando vas a ver, hay cambios dramáticos en cuanto a las conducciones, porque si te pones a ver el mundo hace 10 años, yo no podría imaginarme que esto iba a pasar. O sea, todo estaba concentrado en Venezuela y ahora ves cómo el fenómeno... Ya ni se habla de Nicolás Maduro, ¿te has dado cuenta? Sí, nada que ver. Si no es Bueno, porque... en México, por ejemplo, la semana pasada el Congreso aprobó 17 leyes. Las leyes tienen en promedio entre 1.000 y 1.200 páginas cada una y lo aprobaron en una semana. Qué Explícame qué bárbaro. legislador es capaz de leer, Nadie ha leído analizar, nada. pensar sobre 17.000, 18.000 Se lo páginas. mandan así mismo, apruébalo. Así es. Y fue lo que hicieron en El Salvador también. Lo aprobaron en horas, aprobaron un cambio constitucional en horas, se saltaron todo a la torera. Este, Se lo mandaron tal cual, apruebe y diga que sí, ya, vote a favor. Bueno, eso va a traer consecuencias serias para la democracia y eso va a traer consecuencias muy serias para los ciudadanos que van a sufrir las consecuencias de no opinar y de no participar. Bueno, ahora entendemos por qué a mi amigo Álvaro Uribe le encantaba la idea, que no lo logró. Salió su fallo. Así es. Era esperado que este fallo saliera. Todo indicaba que iba a ser condenatorio. Por supuesto, hay voces que dicen que no hubo la prueba reina, pero la verdad es que yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero la cantidad de pruebas que presentó la fiscalía fue enorme. Ahora, aquí hay otro detalle. Este caso comienza hace 14 años atrás, cuando el expresidente Uribe acusa ante la Corte Penal Internacional a Iván Cepeda. Y la Corte sencillamente
estudia el caso y dice aquí no hay nada, y es al revés, al que hay que investigar es al expresidente Álvaro Uribe. Entonces se le voltean las cosas. Ahora, este juicio que duró 13 años, 14 años, ahora hay dos elementos aquí que yo quisiera considerar. Lo primero, ha sido juzgado y sentenciado el expresidente Uribe por el caso menor de todos los que tiene, de todas las acusaciones que se le han hecho. Y fue sentenciado con severidad, 12 años de cárcel. Eso como número uno. Y como número dos, y no menos importante, es el hecho de que esto definitivamente va a tener una incidencia en la elección. ¿Hacia dónde? No lo tengo claro todavía, porque definitivamente él es un referente político, pero al estar ahora detenido en casa por cárcel, el simple hecho de que haya sido juzgado y sentenciado, aunque vaya una apelación, y este es el segundo caso importante, es posible que en el transcurso de la apelación se venzan los términos y al vencerse los términos queda libre y no hay delito porque se vencieron los términos. Entonces, para efectos de la justicia, es como si la justicia no pudo averiguar, investigar y probar la causa. Entonces se vencen los términos. Hay una discusión de que si los términos se vencen ahora en octubre o si los términos se vencen dentro de 3 años. Esa es la discusión jurídica hoy día. Pero indistintamente de eso, me parece que la incidencia del presidente, del expresidente Uribe sobre la situación política nacional ha sido afectada y sobre todo su partido. Su partido ha estado muy a la deriva entre dos hechos. Uno, el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, y dos, este juicio que tenía a su jefe político entre la espada y la pared. Entonces, el Centro Democrático pareciera que no termina de reaccionar y los sectores de derecha tampoco terminan de reaccionar, tampoco hay una unidad de criterio, no hay un líder que logre arropar. Mientras que en el sector de centro y de izquierda pareciera que es más fácil que se pongan de acuerdo, pareciera. Y esto, a pesar de que el gobierno del presidente Petro no ha tenido grandes logros trascendentales, ha tenido avances sin duda, pero no logros trascendentales, pudiera abrirle la puerta si juegan inteligentemente y si encuentran un candidato que los represente, pero que represente a buena parte del centro del país, pudiera repetir un gobierno progresista en Colombia. Sí, el centro no logra nada desde Pastrana. Y eso tiene que ver también con el país. Es que Colombia hay que entenderlo. Acá en Panamá no lo vemos porque yo creo que por negación, pero y me da la impresión de que es el lugar donde más está remarcado en América Latina. Colombia es un país de señores feudales, de Así es. toda la vida. De hecho, cuando tú ves el interior de Panamá y tú ves que algunos circuitos siempre ganan la misma familia, es derivado de esa época, de la época colombiana. Entonces, claro, cuando pasa lo del candidato del atentado, es que el abanico de posibilidades de quién pudo haber estado es enorme, porque pudo haber sido cualquiera de todos los grandes gamonales de tierra que hay en Colombia que no le gustó algo. Puede haber sido algún tipo de guerrilla. O sea, hay tanto que es muy difícil focalizar. Y por muy uribista que yo sea, yo conozco al bicho. Este señor, yo lo recuerdo muy bien, porque él me recibió en su despacho. Todo muy bonito, todo muy excelente. Teníamos una actividad todo el día ahí en el Palacio de Nariño. Y en un momento nos sale y nos lleva, porque quedamos un grupo como de 4,
y nos lleva a la sala de gabinete y nos enseña una silla pequeña. O sea, que ellos tienen unas poltronas grandes, cada uno de los ministros. En el medio había una silla pequeñita como de oficinista, pequeñita. Y él nos dice, esa es mi silla, para recordar de dónde vengo. Ya, ahí yo me quedé y que, ups, esto es malo. Esto que acaba de decir es bastante malo. Y efectivamente, después nos quedamos todo el día con un señor moreno, que creo que todavía está preso, ¿no? No, murió. Ah, murió. Ah, mira. Él lo habían condenado, ¿no? Sí. Sí, imagínate. Ahora, hay un cuento célebre de una cumbre de presidentes donde terminando la comida, esa comida que hacen los presidentes para socializar entre ellos, terminando la comida, Álvaro Uribe le dice al presidente Chávez en voz alta, Chávez, ¿y qué te parece? Me voy a reelegir por segunda vez. Y entonces Lula da Silva detiene al presidente Chávez y le dice, déjame que yo contesto. Le digo a Álvaro Uribe, oiga, en el primer periodo que uno ejerce es para aprender y para entender cómo funciona. El segundo periodo es para construir y dejar un legado. El tercer periodo se llama dictadura. Entonces hubo un silencio sepulcral y entonces Álvaro Colón de Guatemala comenzó a tocar con la cuchara en la copa a pedir el postre. Oiga, y aquí no sirven postre, y rompió el hilo con el hielo con ese era Álvaro Colón, sí. Y también falleció, ¿no? Sí. Sí. A mí me impresionaba el parecido de Álvaro Colón con Arias Calderón, con Ricardo Arias Calderón. Sí. Hasta en la forma de hablar. Sí, impresionante. Bueno, yo te conté que yo me quedé como media hora hablando con él en el aeropuerto acá en Albrook. No, en Panamá Pacífico. Y era... Yo no lo podía creer. Yo, pero este es el clon. Es increíble. Bueno, Orlando, te agradezco mucho. ¿Qué tenemos de columna para esta semana en La Estrella de Panamá? Bueno, evidentemente vamos a hablar del tema de El Salvador. Vamos a tratar el tema del Salvador y las implicaciones que eso tiene para la democracia en la región. Y el hecho, creo que el título será Abajo Caretas. Se quitaron la careta y ya es claro la intención. Creo que vamos por ahí. Excelente. ¿Tus redes sociales, Orlando? En X y en TikTok, Orlando Goncal, en Instagram, O Goncalves Consultor, y la página web orlandogoncalves.net. Orlando Goncalves, consultor político internacional, estratega electoral con nosotros aquí en La Mañana Con. Te mando un gran abrazo, Orlando. Cuídate mucho. Otro de vuelta. Hasta Saludos. luego. Vamos a la pausa. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.